nosotros hacemos algo que está en orden con el universo, entre comillas diríamos algo que está bien, pero en este caso que está bien para el universo, entonces nos encontraremos que aquello va en una cinta que hace que las cosas vayan más deprisa. Por eso yo siempre os digo que la vida es fácil, porque en realidad cuando hacemos las cosas en el orden adecuado, siempre es fácil, las cosas siempre ruedan. Ahora bien, también hay la fuerza contraria, puesto que estamos hablando de que estamos en un mundo dual. La fuerza contraria es la que se llama la fuerza de repulsión. Esa fuerza funciona al revés, es decir, imaginemos la misma cinta, pero en lugar de estar caminando nosotros en el mismo sentido de la cinta, lo que hacemos es caminar en el sentido contrario. Entonces, al caminar en el sentido contrario, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que todo el tiempo tenemos que estar haciendo esfuerzos para poder caminar y que la cinta no nos escupa fuera. Eso es lo que sucede en el universo cuando nosotros hacemos cosas que son contrarias a ese universo. Es decir, cuando nosotros nos comportamos de una forma equivocada, entonces el universo tiene tendencia a irnos echando fuera. Nos va empujando, 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 y tenemos que estar todo el rato haciendo fuerza, haciendo un gran esfuerzo para mantenernos en esa cita. Lo cual significa que cuando nosotros hacemos las cosas equivocadamente, para mantenerlas tenemos que esforzarnos. Porque si no nos esforzamos, si dejamos que las cosas sucedan de forma natural, la vida ya nos enseñará que aquello está mal, porque nos dificultará tanto las cosas que hará que no salgan. Lo que sucede es que nosotros, en lugar de darnos cuenta y escuchar lo que nos está diciendo el universo, lo que hacemos es encaparrarnos, cegarnos para conseguir nuestra voluntad. Porque en algún sitio alguien nos ha dicho pues que teníamos que cumplir nuestra voluntad y que entonces teníamos que conseguir las cosas aunque fuera contracorriente. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, muchas veces estamos viendo en el mundo, y ahora más que nunca, que, por ejemplo, cuando la gente construye en el lecho de un río, o sea, que secan un río o el río se seca por cuestiones naturales y entonces aprovechan y se ponen a construir en ese. ¿Qué sucede? Que llegado un momento determinado, cuando viene una tempestad, ¿dónde va a caer el agua? Al lecho del río, a su lugar natural. Entonces ahora hace poco pues hemos tenido aquí en España mismo, hemos tenido inundaciones y hemos tenido pues que se han llevado puentes por delante, que el agua se ha llevado allí casas y tal, porque estaban construidas en el lecho de un río. Entonces la naturaleza, de forma natural, pues lo que hace es volver las aguas a su cauce. En nuestra vida sucede lo mismo. O sea que en nuestra vida lo que hacemos es que cuando no estamos en la corriente natural, entonces la vida nos empuja para salirnos de esa corriente. Y ese digamos que es el antídoto natural al error. O sea que es lo que nos ayuda a que nos demos cuenta que estamos en un error. Entonces, el juego siempre es escuchar lo que sucede a nuestro alrededor, escuchar lo que nos dice la vida, porque la vida nos va dando las indicaciones. Si la escuchamos, cogeremos el buen camino, seguro, porque el mal camino nos echará fuera, la cinta nos irá empujando hasta sacarnos fuera. Lo único que no tenemos que hacer es poner esfuerzo para mantener algo que de forma natural no se mantiene. Esa es la clave. Ahora bien, también puede suceder otra cosa, que nosotros mezclemos lo que está bien con lo que está mal, mezclemos lo que está en el orden del universo con lo que no está en ese orden. Si hacemos esa mezcla, y esa mezcla se hace a menudo cuando nosotros empezamos a justificar nuestros errores, entonces llega un momento que le podemos dar al error un rango de cosa buena. Si al error le damos un rango de cosa buena, lo estamos sacando fuera de la cinta de repulsión. Lo sacamos fuera de la fuerza de repulsión, entonces ese error puede mantenerse en nuestra vida durante mucho tiempo, porque ha cambiado de rango. Por eso es tan importante, y yo siempre lo nombro, el hecho de que no justifiquemos nuestros errores. Si yo me pongo nervioso un día y le doy una bofetada a un hijo mío porque no he sabido convencerlo con palabras, porque no he podido conseguir que haga lo que yo quería que hiciera, que es lo que yo pienso que es lo mejor para él, no siempre lo es, pero es lo que yo pienso, entonces, ¿qué sucede? Yo le doy la bofetada y después no me puedo pasar 2 semanas explicándole a todo el mundo que le di una bofetada a mi hijo, pero lo hice para educarlo mejor, para que se enterase, para que comprendiese y que era un bien para él. No es cierto. La bofetada nunca es un bien para él. Por tanto, yo he reaccionado en ese momento de forma emotiva, mis emociones me han vencido y entonces yo le he dado la bofetada. Pero no la puedo justificar después. Si voy justificando y justificando y justificando esa bofetada, llegará, llegará un momento que sucederá pues como sucedía hasta hace poco en el Reino Unido, que las bofetadas estaban aceptadas. Uno podía pegarle bofetadas a su hijo, siempre decían de una forma medida, sin pasarse, o sea que no había que darle con un palo.
pero sí le podías dar bofetadas y los profesores también tenían permiso para poder pegar a sus alumnos y tal si ellos lo creían necesario. Afortunadamente, pues esa ley ya ha sido derogada y ahora ya pues el Reino Unido pues está en línea con la mayor parte de Estado y tal, y entonces han eliminado esa ley. Pero claro, realmente eso lo que habían hecho era coger algo antinatural y colocarle un rango de natural. Colocarlo dentro de una vía en la que se hacía aquello plausible y se justificaba. Entonces es lo que tenemos que evitar a toda costa. Para poder diferenciar en nuestra vida entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, no podemos darle rango de bien a lo que está mal. Y nosotros cuando lo pensamos en profundidad, con calma, con tranquilidad, después de que las cosas hayan sucedido en frío, nos damos perfecta cuenta de lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. No necesitamos que nadie venga de fuera a decírnoslo, porque lo sentimos así. Hay una parte de nosotros que nos dice, esto no ha estado bien. Pero la sociedad a veces nos empuja para quedar bien con los demás a justificar la acción. No. Si alguien entra en mi casa e intenta atacar a mis hijos y yo le doy un palazo en la cabeza y da la mala suerte que esa persona se muere, yo no puedo justificar después esa muerte diciendo que es que era un ladrón que entraba en mi casa y que iba a hacer daño a mi familia y por lo tanto está bien el hecho de que yo la haya matado. Nunca va a estar bien. No, voy a tener que pedir perdón a esa alma que yo acabo de quitar del mundo. A partir del minuto después en que yo vuelva a retomar mi cordura. Por lo tanto, el juego de la vida para que nosotros podamos controlar lo que es el bien y lo que es el mal se basa en el hecho de que nos salgamos de la línea de las justificaciones. Cuando cometamos errores, no las justifiquemos. Dejemos primero que se aposente ese error, es decir, que pase la fase emotiva en la que nos hemos enfadado muchísimo, en la que hemos chillado, en la que nos hemos revolucionado. Y una vez esa parte emotiva haya sucedido, entonces nos paramos y decimos, a ver, ¿qué hemos hecho? O sea que si nosotros hemos invadido Irak y hemos destrozado un país, no podemos después estar justificando diciendo que es que aquella gente eran malos. Una vez vemos lo que ha sucedido, tenemos que echar marcha atrás y decir, a ver, me equivoqué. Intentemos corregir, intentemos ayudar, intentemos hacer lo que se pueda para poder reencajar esa situación. No la justifiquemos de ninguna manera. Entonces, a veces me pregunta la gente, pero bueno, ¿por qué hay gente que atrae más el mal hacia sí? Cuando hablamos del mal hablamos del error. Atrae más los errores hacia su persona, los problemas, para decirlo de alguna forma, que los demás. Y entonces ahí mi padre lo explicaba de una forma muy clara. Decía, nosotros generamos en nuestro interior campos magnéticos. Es decir, por ejemplo, si nosotros en nuestro interior tenemos hierro, podremos asimilar el hierro de las lentejas. Si no tenemos hierro, nuestro cuerpo escupirá las lentejas de forma natural. En cuanto las comamos, nos buscará la salida y las sacará a través del intestino. O sea que nuestro cuerpo no puede asimilar aquello que no tiene. Entonces, cuando a una persona empiezan a pasarle muchas cosas malas, y digo lo de malas como he dicho siempre, entre comillas, porque esas cosas le traerán aprendizajes, pero que la persona las va a vivir mal, tiene que pensar que para que aquello le suceda, para generar envidias, para generar rabias, para generar celos en los demás, tiene que tener ese potencial en su interior. Si no tiene ese campo magnético creado en su interior, esa persona no puede atraer hacia sí aquello. Por eso, por ejemplo, cuando nos hablan del timo de la estampita, que es un timo en el que uno intenta venderle un boleto de lotería que es falso a una persona y tal, generalmente ese timo se suele hacer con gente de pueblo. ¿Qué significa que se hace con gente de pueblo? Se hace con gente que tiene buen corazón y que no tiene malicia. Entonces, como esa gente no tiene malicia, normalmente no asimila que el otro le está engañando. Porque si no está acostumbrada a esa película, cuando se coloca en un ámbito distinto, que en ese caso es el ámbito de la gran ciudad, entonces es más fácil que puedas engañar a esa persona y por eso generalmente esos timos se dirigen a las personas de buena fe, a las personas que en un momento determinado pues no han caído en esa película, no pueden entender lo que les están haciendo. O sea que para que nosotros podamos atraer el mal, atraer el error, atraer los problemas, tenemos que tenerlo en nuestro interior. Claro, el siguiente punto es explicar que la mayor parte de nosotros tiene esos errores en nuestro interior, porque si no, seríamos perfectos. O sea que no lo somos. Por lo tanto, todos tenemos, absolutamente todos, tenemos una parte de ese mal, entre comillas, en nuestro interior y magnetizamos entonces historias que no son positivas para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder transmutar aquello?